Te bendigo, hermano, hermana. Muchas gracias por conectarte. Quiero pedirte que tengas lista tu Biblia, porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios y el Señor tiene una hermosa enseñanza para nosotros. Mi esposa, María Luisa Becerril, nos enseñó los primeros versículos del capítulo 5 y hoy vamos a enfocarnos un poquito más en esta parte de cuando los judíos le reclaman a Jesús por qué había sanado en día de reposo. Vamos a explicar un poquito más esa parte. Ya tienes tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5 del versículo 5 en adelante. Dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Quiero pedirte tu sabiduría, Señor, para explicarla correctamente. Padre, quita toda palabra ociosa de mi boca, reprendo todo engaño, toda mentira, en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que nuestros oídos estén sensibles para escuchar, para entender tu palabra, para no ser oidores olvidadizos y sí ser hacedores de tu palabra. Dios, te pido por favor que nos des sabiduría y revelación, Dios, y que tu palabra pueda ser explicada de manera práctica y clara. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, bendice esta predicación, que sea de bendición a mis hermanos, a todos los que me escuchan, y que yo hable, Dios, bien de ti, Señor. Que yo pueda, Señor, presentarte como ese Dios amoroso, misericordioso y todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, hermanos. Nos dice la palabra de Dios que nos dice que había un hombre que llevaba 38 años que estaba enfermo. Este hombre ya llevaba mucho tiempo en esta situación de enfermedad. Seguramente ya había perdido toda esperanza, toda su vida se había pasado pues así, viviendo en esta enfermedad. Y probablemente en su corazón él tenía la esperanza de que él podía un día tocar el agua y ser sanado. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, qué glorioso milagro hizo el Señor Jesús. Hermanos, no quiero entrar ahorita todos en todos estos detalles, porque ya lo explicó mi esposa. Pero
sí quiero recalcar, hermano, la misericordia de Dios. Jesús le pregunta en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Y él le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, hermanos. Qué glorioso, qué amoroso, qué misericordioso es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que yo te haga? Muchas veces nuestra respuesta es, Dios, es que no sé, es que yo he vivido siempre así, es que las circunstancias. Y Dios te pregunta, pero tú ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, gloria a Dios que este hombre se levantó y anduvo, gloria a Dios, y fue sanado. Pero la Biblia nos dice una cosa, y era de reposo. Y era día de reposo aquel día. En Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, la Biblia nos explica el reposo. El reposo es un mandamiento de Dios para su pueblo Israel. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leer desde el 15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, viniendo nuevamente al Evangelio de Juan, nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo sanó a este hombre, el paralítico de Betesda, lo sanó en el día de reposo. Decimos aquí que en Éxodo capítulo 31, versículo 15, dice que cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. La Biblia nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir toda la ley. Y el hecho de que haya aquí sanado a un hombre el día de reposo es porque Dios va mucho más allá del día de reposo. Los judíos se habían hecho demasiado religiosos. Estos fariseos se habían hecho demasiado religiosos y tomaron una postura ante este milagro. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hermanos, si usted viera a una persona que lleva 38 años tirado en el piso, sin poder andar, sin sueños, diría yo que prácticamente su vida acabada, y usted lo viera caminar a aquel hombre, yo estoy seguro que usted se pondría feliz y glorificaría a Dios. Realmente le sorprendía. Pero sabe, los judíos, me sorprende la respuesta. En el versículo 10 le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, ellos no se sorprendieron del milagro. ¿Sabe? Sus corazones estaban tan duros, estaban tan amargados, eran tan religiosos, hermanos, que no se pudieron gozar con este hombre
paralítico, ese paralítico de Bethesda, no se pudieron gozar con él, de ver las bendiciones de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban duros. Ellos no podían ver el amor de Dios. Y esto es un peligro tremendo, hermanos, que les ocurrió a esos hombres. Porque estaban celosos de ver los milagros de Jesús. Otra cosa, hermanos, es que ya no había el amor de Dios en sus corazones. Y no es bueno no es bueno, hermanos, que el corazón se endurezca, porque en el momento en que el corazón se endurece, se deja de ver la gloria de Dios. ¿Sabe? Continuamente cuando nosotros nos apartamos, cuando nos afanamos en las cosas del mundo, cuando andamos caminando en la carne, cuando le damos la espalda a Dios, nuestros corazones se van endureciendo, hermanos, y ya no podemos gozarnos en la obra de Dios. Todo lo vemos mal, no podemos disfrutar los milagros, la presencia de Dios. Muchas veces nos podría pasar como le pasó a este fariseo, a estos fariseos, que no podían maravillarse, no podían gozarse, no podían disfrutar, no podían entender el amor de Dios. En el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Entonces nos dice la escritura que dice que el que había sido sanado no sabía que Jesús era quien lo había sanado porque se había apartado. Y luego encuentra a Jesús en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabe? Nosotros debemos de valorar, hermanos, y de acordarnos cada día de las maravillas de Dios. Aquí le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo no sé si ese hombre había quedado paralítico, ese paralítico de Bethesda había quedado así porque había cometido algún pecado en su vida. No sé si por haber abierto alguna puerta espiritual, algún demonio había entrado en él y lo tenía así enfermo, paralítico. Como vamos a ver más adelante, cómo Jesucristo sanó a muchos enfermos echando fuera los demonios que estaban en ellos. Versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y aquí es justo donde quiero entrar, hermanos. ¿Por qué Jesús hacía estas cosas en el día de reposo? Es cierto, hermanos, que Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Vamos a ver alguna respuesta de Jesús ante esta situación. Vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice así la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún lo dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esos judíos, hermanos, servían al día de reposo. Pero nos dice aquí la Escritura que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, es decir, que Dios determinó que trabajáramos 6 días y que el séptimo día lo descansáramos. Es decir, el reposo, el día de reposo fue para que nosotros descansemos. En la actualidad se reúnen los judíos en su Shabbat o el sábado y leen la Torá y entonan algunos cánticos, hacen oración el sábado y luego se van a sus casas. Los cristianos apartamos un día para Dios que es el domingo. Nosotros apartamos el domingo, es también una cuestión cultural, ya que en nuestro país, pues bueno, el domingo es el día que se decreta como de descanso, pero apartamos también un día para ir a la iglesia, que es el domingo, y en donde estudiamos la palabra de Dios y nos gozamos. Pero esos días no son más importantes que Dios mismo, y me explico. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dice, id y aprended misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesucristo había sanado aquí a un hombre paralítico. El Señor Jesucristo le había devuelto los sueños, le había devuelto la esperanza, le había devuelto la vida a un hombre que prácticamente lo había perdido todo, a un hombre que seguramente vivía en la tristeza, en la depresión, en la soledad, en el abandono. Y el Señor Jesucristo aquí lo que está haciendo es misericordia. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es darle reposo a un hombre que no tenía reposo. A un hombre que tenía tristeza, a un hombre que estaba abandonado. El Señor hizo misericordia de él en día de reposo. Nosotros debemos de servir a Dios. Nosotros debemos de servir a Jesucristo porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, Él es Señor de todo. Vamos aquí al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, dice la Escritura. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Otra versión diría, para matarle. Estos fariseos se habían hecho demasiado religiosos, no había amor en ellos, no comprendían. Y vemos aquí que cuando Jesucristo, en el capítulo 3, versículo 5, dice, entonces mirándolos
alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Sabe? Aquí nos dice la escritura que Jesús se entristeció de no poder encontrar un poco de misericordia. De cómo estos hombres, estos fariseos, servían más a la causa del día de reposo que al mismo amor. Recordemos que la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús, hermanos, no desperdiciaba el tiempo. Él aprovechaba todo el tiempo para hacer bienes. Como dice aquí en Marcos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Dice la escritura: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sabe cuál es el reposo? El reposo era darle salvación a la gente. El reposo era darles libertad. Porque mire bien, muchas de estas personas que estaban enfermos no tenían reposo, puesto que eran atormentados. Eran poseídos por espíritus que los tenían enfermos. Como lo dice el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Evangelio de Lucas 11, 14. Dice la bendita palabra de Dios así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces aquí nos encontramos con una persona que no podía hablar, pero no porque la persona era muda, era porque el demonio era mudo. Y cuando sale el demonio de la persona, entonces esta persona pudo hablar. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y te cuento rápidamente que el coche con el que trabajo se me descompuso de la suspensión, y entonces lo llevé a reparar. Y la persona que me atendió es cristiano. Y entonces me platicó que estuvo enfermo, que le dio el COVID. Y que él estaba en su casa, ya llevaba muchos días mal, se sentía pésimo. Y no estaba oxigenando adecuadamente. Entonces fue la doctora a verlo a su casa y le dijo: mira, si mañana no estás oxigenando mejor, te vas a tener que ir al hospital. Entonces, pues él es casado, tiene a sus hijos, y él estaba muy asustado y dijo: yo no quiero ir al hospital porque no sé si voy a salir. Como muchos de los que han enfermado de COVID piensan que si llegan al hospital no van a salir, y como realmente ha ocurrido, que muchos han llegado al hospital y no salen. Pero gloria a Dios, hermano, hermana, porque tú saliste del hospital. Gloria a Dios porque Dios hizo un milagro poderoso en tu vida. Pero te sigo explicando. Este joven entonces dijo: yo no quiero ir a un hospital. Entonces dijo: yo voy a buscar a Dios con todo lo que me queda.
Y entonces él se puso a guerrear y se humilló delante de Dios y se arrodilló y lloró. Y entonces empezó a echar fuera a los demonios y se dio cuenta que Dios le empezó a revelar que esa lucha era una lucha espiritual. Era una lucha contra un demonio de muerte llamado COVID-19. Y entonces ese joven empezó a orar, dice, yo me sentía muy mal, pero como podía, yo empecé a orar, yo empecé a buscar a Dios, empecé a echar fuera al demonio, le pedí perdón a Dios por todo lo que le había hecho, me puse a cuentas con Dios. Dice, hermano, después de un rato, yo sentí como que algo salió de mí, de verdad, yo sentí como que algo me dejó, y entonces en ese momento yo me sentí mucho mejor. Dice, aún para estar seguro, dice, cuando yo me sentí mejor, saqué la bicicleta y fui a darme unas vueltas, unos kilómetros. Y sabes, hermano, yo pensé que sentía pensé que no iba a poder respirar, pero gloria a Dios porque yo respiraba normal, no me sentí asfixiado ni ahogado. Dice, yo respiraba bien. Entonces yo comprendí. Él me explicaba, yo comprendí que Dios me había sanado, que Dios me había librado. ¿Sabe? Lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, hermanos, vino a dar reposo a todas aquellas personas, porque habían muchos que estaban endemoniados. No había quien los librara. Fue el Señor Jesucristo quien les dio autoridad a los discípulos, quien les dio autoridad a los apóstoles y les dio la gran comisión y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y echarán fuera a los demonios, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, Él se sorprendía de no encontrar amor, de no encontrar discernimiento en los corazones de estos fariseos. ¿Sabe? El ministerio de Jesús está basado en el amor, basado en la misericordia. En el Evangelio aquí de Marcos, capítulo 7, versículo 26, nos dice que había... Marcos, capítulo 7, versículo 20... Marcos 7, 26. Marcos 7, 24. Levantándose de allí fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Hermano, date cuenta, mira cómo se sentía esta mujer, agobiada, triste, desesperada, porque su hija era poseída por un demonio. ¿Sabe? Jesús vino a traernos reposo, a traernos descanso. Lógicamente aquí dice la palabra de Dios. Versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30, cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Si nosotros regresamos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 5, dice que por sanar en el día de reposo, los judíos o los fariseos procuraban matarle. Dice aquí en el versículo 16, Evangelio de Juan 5, 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús le respondió en el día de reposo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesús sabía que solamente tenía 3 años y Él iba a ocupar todo su tiempo en andar sanando, librando y haciendo bienes a la gente. Dios no quiere, hermano, un pueblo religioso. La Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificios. La Biblia nos dice que aprendamos lo que es misericordia. Y debemos de escudriñarnos nuestros corazones. Y si nosotros hemos caído en la religiosidad, pedirle perdón a Dios. Les enseñaba lo que es adorar. Y adorar no solamente es venir a la iglesia el domingo y cantar. Adorar es obediencia a Dios. Y debemos de escudriñar nuestros corazones y ver si hay amor dentro de nosotros. Amor hacia el prójimo. Misericordia. La Biblia dice, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios no quiere que estemos llenos de conocimientos. Dios quiere que nosotros estemos llenos de su Espíritu Santo, de amor y de misericordia. Y que cuando termine esta pandemia, salgamos a las calles a predicarle a la gente. Vayamos al hospital a predicar su palabra, a llevarle café, pan o una torta a las personas. Si tú ves una persona en la calle, no solamente le regales una moneda, no solamente le regales un pan, regálale la palabra de Dios, porque de gracia recibiste, da de gracia. Dios ha hecho muchas misericordias, Dios ha hecho muchos milagros contigo, Dios te ha dado la salvación. Escudriñate que hay amor en tu corazón, escudriñate que hay amor en nuestros corazones, porque Dios es amor. El Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. En el nombre de Jesús. Amén.